¿Sí? ¿Y quién produce el surfactante? Las células epiteliales de tipo 2. Ya el neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante. ¿Ya? Y el surfactante es 30% de proteínas y un 70% de lípidos. Entonces, ¿cómo se comporta la tensión superficial? ¿Ya? Vamos a hacer aquí el ejemplo de que esto sería el alvéolo, ¿sí? Y esto es la capa de líquido que existe, ¿ya? Y acá está el surfactante, ¿sí? Acá está el aire y acá viene el surfactante. Entonces, si se fijan en esta que no hay surfactante, una molécula de agua ejerce presión o ejerce tensión con todas las moléculas con las que puede interactuar a su alrededor, ¿ya? Generando una tensión superficial. ¿Qué ejemplo les puedo dar de tensión superficial? Una hoja flotando en el agua. ¿Por qué la hoja queda encima del agua? ¿Ya? Y es porque las moléculas de agua tienen una tensión suficiente entre ellas para que la molécula, o sea, para que la hoja no se hunda, ¿sí? Y eso es debido a la tensión superficial. En este caso, ¿cuál es el efecto que nos estaría produciendo la tensión superficial sobre la ventilación? Que no dejan que el oxígeno atraviese y que no dejan que el alvéolo se distienda. Porque si tiene mucha tensión, esta capa de líquido que hay dentro del alvéolo, y el alvéolo está colapsado habitualmente, si hay mucha tensión entre esas moléculas de agua, me va a impedir que se distienda. Entonces, lo que pasa es, a nivel superficial, ¿ya? Es que el surfactante se va a posicionar entre las moléculas de agua, ya el surfactante son estos circulitos en negro, y va a reducir las moléculas con las que puede interactuar la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, si puede interactuar con 5, ahora puede interactuar con 2, por lo tanto la tensión que puede generar es mucho menor. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ok. La superficie, ¿sí?, de una capa de agua. Entonces tenemos moléculas de agua, que son las blancas, que una molécula de agua va a interactuar con todas las moléculas posibles que tenga a su alrededor, ¿sí? Y va a generar una fuerza de tensión con cada una de ellas. Y eso va a dificultar, en este caso, que cualquier cosa penetre esa capa, o que en este caso, como recubre todo el interior del alvéolo, que el alvéolo se distienda, porque esa capa de moléculas de agua está ejerciendo una fuerza hacia adentro, ¿sí? Entonces, el pulmón produce el surfactante. Y el surfactante es una molécula que no interactúa con las moléculas de agua y se va a posicionar entre ellas, ya que son estos círculos en negro, y va a reducir la capacidad de una molécula de agua de interactuar con las moléculas que están a su alrededor. Entonces, si te fijas en la segunda imagen, la molécula está interactuando con 5 o 6 moléculas a su alrededor, en cambio en la otra que tiene el surfactante, está interactuando solo con 2. ¿Sí? Entonces esto reduce la tensión que puede generar esta capa de líquido dentro del alvéolo y por lo tanto va a ser más fácil la distensión del alvéolo y que el oxígeno atraviese esa capa. ¿Sí? Ahora, la respiración tiene un costo metabólico bastante alto porque yo les dije que era un proceso activo completamente, o sea, la inspiración es activa y la expiración es activa, ¿sí? Por lo tanto, el principal costo metabólico de la respiración está asociado a la contracción muscular, ¿ya? ¿Y por qué necesitamos la contracción muscular y por qué la respiración es un proceso activo completo? ¿Ya? Y es porque tenemos las fuerzas elásticas, ¿sí?, que son de la composición del parénquima pulmonar y de los alvéolos. Tenemos la tensión superficial, ¿sí? Tenemos la superación de fuerzas no elásticas, ya que se refiere a que el diafragma sea capaz de empujar las vísceras, por ejemplo, y eso requiere fuerza de contracción, ¿ya? Y
la superación de la resistencia de las vías respiratorias. Ya acuérdense que yo les hablé al principio de los meatos nasales, ¿cierto? Que generan turbulencia y por lo tanto hacen que el flujo, al no ingresar de forma directa, tiene más resistencia. Hay más estructuras como la glotis, ¿cierto? Que también generan interferencia con el flujo. Después tenemos la carina, que es donde se separan los bronquiolos, otra interferencia al flujo. Y cada quiebre en el árbol bronquial que también pone resistencia al flujo. Por lo tanto, este proceso activo de inspirar y que sea una cantidad de aire suficiente para generar un intercambio gaseoso efectivo, tiene un costo alto, ya que está asociado a estas tres cosas que le acabo de nombrar. Pueden aumentar este gasto puede aumentar en condiciones de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una patología torácica restrictiva, porque la fuerza que tendría que hacer es mucho mayor, por lo tanto el gasto sube, ¿sí? De igual forma, con algunas patologías, por ejemplo, dentro del mismo parénquima pulmonar, como una neumonía, ¿sí? El ventilar con una neumonía significa hacer un esfuerzo mayor, ya la ventilación requiere mayor profundidad para compensar las partes del parénquima que no son funcionales, por lo tanto el costo metabólico de energía sube, ¿ya? Ahora, en cuanto a terminologías de ventilación, ¿ya? Ventilación no es lo mismo que respiración, ¿ya? La respiración se refiere al ciclo en cuestión que está formado por una inspiración y una expiración, ¿ya? Y la ventilación refiere al volumen, ¿sí? Al volumen que se va a mover en un ciclo respiratorio. Entonces, la ventilación total sería el volumen, ¿sí?, de oxígeno que va a entrar o salir de las vías respiratorias durante un periodo de tiempo, que va a ser determinado el periodo de tiempo. Tenemos la ventilación minuto, que es el volumen que se mueve en un minuto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe un equipo que se llama espirómetro. Con un espirómetro se puede determinar el volumen de inspiración y el volumen de expiración. Por lo tanto, si yo hago una medición durante un minuto, yo te podría decir tu ventilación minuto es de 2 litros, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la respiración, ¿sí? Que la respiración se refiere al término práctico de inspirar, expirar, y cuál es el tipo de respiración, y ahí se refiere al patrón de cuáles son las fuerzas que participan en esa respiración, que puede ser abdominal, costoabdominal o costal, ¿ya? Entonces, el término de ventilación se refiere al volumen que se mueve, y asociado a este volumen que se mueve, la mantención de las presiones alveolares y arteriales de oxígeno y de CO2, ¿ya? En general, ¿sí?, la normoventilación, al contrario de lo que nosotros podríamos pensar, se mide principalmente en función del CO2, ¿ya?, y no del oxígeno. Se mide en función de la presión arterial o alveolar de CO2, ¿ya?, que debería ser 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto yo ¿cómo lo puedo saber? Lo puedo saber de dos formas. Tomando una muestra de sangre arterial o con un capnógrafo, ¿sí?, que es un equipo de monitorización, y el capnógrafo lo que evalúa es cuánta presión de CO2 hay en el aire exhalado, ¿sí? El capnógrafo, ¿sí? Ahora, la hiperventilación, ¿sí?, significa un movimiento de volumen que va más allá de las necesidades metabólicas. O sea, yo estoy moviendo una cantidad de aire
que me entrega más oxígeno del que necesito, ¿sí? Y por lo tanto, si yo aumento el volumen de ventilación, voy a reducir la presión de CO2, ¿ya? Si reduzco la presión de CO2, voy a producir una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Saben lo que es una alcalosis? Sí, pero la alcalosis es un término que refiere al pH. ¿Sí? El pH sanguíneo es de 7.4. ¿Sí? Y el CO2, dentro de la mantención del pH, actúa como un ácido. ¿Sí? Esa es su función en ese sentido. Por lo tanto, si yo tengo poco CO2, o sea, tengo poco de la molécula que participa en la acidificación, el pH se va a volver básico. El pH sanguíneo se va a volver básico. Y por lo tanto, tendría lo que se llama una alcalosis, ¿ya? Porque básico, sinónimo de alcalino, ¿sí? Por lo tanto, la condición que me genera el tener una alcalinidad sanguínea sería una alcalosis, ¿ya? Y esto es por poco CO2. Existen dos tipos de condiciones de ese tipo, ¿sí? Una que es la alcalosis respiratoria, ¿sí? Que solamente afecta en términos de la presencia del CO2, ¿sí? Que también es sanguíneo, pero que refiere solo al CO2, versus lo que sería una condición metabólica, que eso sí refiere a otros participantes, por ejemplo, como el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato sanguíneo. Entonces, la única diferencia entre una alteración metabólica y la respiratoria es que las alteraciones respiratorias están ligadas exclusivamente al exceso o a la disminución del CO2. ¿Sí? Si está mediada por otra molécula, ya pasaría a ser de carácter metabólico. ¿Ya? Entonces, en este caso sería una alcalosis respiratoria porque está mediada solamente por una reducción de la cantidad de CO2 arterial. Y después tenemos la hipoventilación, donde el volumen de gas que ingresa está reducido. ¿Sí? Si se reduce el volumen de gas que ingresa, también se reduce el volumen de gas que sale, por lo tanto, entraríamos en una acumulación de CO2. Recuerden que yo les dije que el CO2 es ácido, por lo tanto, me va a acidificar. ¿Sí? Entonces aquí entraría en una acidosis respiratoria a consecuencia del CO2, de un exceso de CO2 en este caso. Para que se produzca un intercambio efectivo, ¿sí? Además de que ingrese una cantidad, volumen de aire, ¿sí? Por unidad de tiempo que sea suficiente para satisfacer mis requerimientos de oxígeno, necesito que haya una buena relación entre el alveolo y la perfusión del mismo. ¿Ya? ¿A qué me voy a referir con eso? Que si este es el alveolo, ¿sí? Yo necesito que acá haya un capilar, ¿sí? Con ese alveolo, un capilar que esté irrigado, ¿sí? O sea que en este caso aquí haya un flujo de sangre constante, ¿ya? Entonces, si tengo un alveolo distendido y un capilar que está bien perfundido, ya que con perfusión me refiero a que lleve un contenido de sangre adecuado con una presión adecuada, esto va a permitir que haya un intercambio gaseoso efectivo. O sea que el oxígeno de aquí pase para allá, ¿sí?
existen dos escenarios que van a impedir que esto ocurra de manera correcta. ¿Ya? El primero es que el alvéolo se distienda de manera adecuada, pero este vaso sanguíneo no esté perfundido. ¿Sí? Si aquí no pasa sangre, ¿sí? Y ahí no me refiero a que pasa sangre cero, pero que pasa un volumen reducido de sangre a una presión reducida, no es capaz de llevarse el oxígeno. ¿Ya? Esa es una opción. Y la otra opción es que yo tenga un alvéolo no distendido. Entonces, por más que pase un vaso sanguíneo aquí bien irrigado, si este alvéolo no se distiende, no va a haber ningún oxígeno que pase al capilar. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se refiere acá arriba, lo que dice la relación entre la ventilación y la perfusión, ¿sí? Que van a interferir directamente con la presión de oxígeno. ¿Ya? Acuérdense que hablamos que necesitábamos una presión arterial de oxígeno de 100 para que la cosa funcione con normalidad. ¿Ya? Entonces, si tenemos que el alvéolo no está distendido, ¿sí? Voy a tener una presión de CO2 muy alta. ¿Sí? La presión de CO2 está en este lado, tengo 50. Y yo les dije que el tope o lo ideal eran 40. Por lo tanto, tengo mucho CO2. ¿Ya? Y tengo poco oxígeno. ¿Ya? Porque la presión de oxígeno está acá abajo, tengo 50 también. Entonces tengo mucho CO2, poco oxígeno. ¿Ya? Lo normal sería este, ¿sí? Que tengo que está bien bien distendido y bien perfundido. Y tengo una presión de 40 y una presión de 100, que sería el escenario ideal. ¿Ya? Y por último, tengo el que está bien ventilado pero mal perfundido. Y en ese caso, ¿sí? Me va a aumentar mucho la presión de oxígeno, pero se me va a reducir mucho la presión de CO2 a cero. ¿Sí? Por lo tanto, ninguno de esos escenarios me conviene y nosotros tenemos que velar, ¿cierto? O el sistema respiratorio va a velar o tratar de velar porque la ventilación-perfusión alveolar sea la más adecuada posible. Obviamente, las patologías restrictivas que yo les nombré anteriormente, como una neumonía, me va a afectar la distensión alveolar, como me va a afectar la irrigación de los capilares pulmonares. ¿Sí? Entonces, las patologías que puedan producirse, ya sean torácicas, pleurales, intrapulmonares, van a afectar de distinta forma la relación de ventilación-perfusión. Una vez que el oxígeno entra a la sangre arterial, ¿sí? El oxígeno tiene un coeficiente de difusión súper bajo. Por lo tanto, su solubilidad en sangre también es baja. ¿Ya? Eso quiere decir que el oxígeno necesita de que lo transporte. ¿Ya? No se transporta solo. Y el transporte del oxígeno es la hemoglobina. ¿Ya? Y la hemoglobina, dentro de su estructura, tiene 4 hierros. ¿Ya? Y que cada uno de esos hierros es capaz de transportar una molécula de oxígeno. ¿Ya? Cuando los 4 hierros de una hemoglobina se asocian a un oxígeno, se forma lo que se llama un grupo hemo. ¿Ya? Con H, por si acaso. ¿Ya? Un grupo hemo. Y ese grupo hemo es lo que le da el color característico a la sangre oxigenada. ¿Ya? Por eso tenemos esta diferencia de color entre la sangre arterial y la sangre venosa, porque la sangre arterial tiene mucha mayor cantidad de grupos hemo formados y por lo tanto tiene este color rojo intenso brillante versus ese burdeo o rojo opaco que tiene la sangre venosa. ¿Ya?
Entonces, el oxígeno, ¿ya? Cuando sale del alveolo, va a pasar al pulmonar capilar en el extremo venoso del capilar y se va a unir a la hemoglobina que está en el eritrocito. Ya van a decir que la hemoglobina tampoco anda sola, está con el eritrocito. Y este eritrocito, ¿sí?, va a llegar posteriormente al capilar del tejido, donde le va a entregar el oxígeno a la célula. ¿Ya? Que la célula es la que efectivamente va a consumir y a transformar el oxígeno en una moneda de energía. La cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina es relativa, ¿sí?, pero no tiene una relación directa con la presión de oxígeno, ¿ya? Para que se combine el oxígeno con la hemoglobina, ¿sí?, tiene que haber oxígeno en la sangre. Y para que el oxígeno suelte la hemoglobina suelte al oxígeno, tiene que haber una falta de oxígeno en el otro lugar de destino, ¿ya? Entonces, la forma en que el oxígeno se disocie de la hemoglobina es por la percepción de que la célula no tiene oxígeno, ¿ya? Esa es la razón de que el oxígeno se suelta de la hemoglobina, ¿ya? Y ahí volvemos a las diferencias de presiones. Acuérdense que la célula, cuando está pobre de oxígeno, tiene una presión de 30 o menos, y yo traigo una presión de 100 en la sangre, por lo tanto, pum, se disocia el oxígeno a la hemoglobina y se pasa del capilar a la célula. Ahora, lo que hablábamos de que la cantidad de oxígeno con la hemoglobina no es proporcional a la presión de oxígeno, ¿ya? Es que si yo tengo 25 de oxígeno, voy a tener un 50% de la hemoglobina saturada con oxígeno. Si tengo 40 de oxígeno, voy a tener un 72% de la hemoglobina asociada con saturada con oxígeno. Y si tengo 100, ya voy a tener un 97.5% de la hemoglobina saturada con oxígeno. Dentro de esto, el valor normal de saturación, ¿sí?, para que haya una homeostasis respiratoria es de 95 como mínimo. Ya, eso es lo que deberían tener. El permitido es 90 como mínimo, considerando que a ese nivel de saturación todavía todas las funciones orgánicas se van a desarrollar de manera adecuada, ¿ya? De menos de 90 ya lo consideraríamos un estado de hipoxia, ¿ya? Que tampoco es un estado de hipoxia absoluto, pero sí se declara que bajo el 90 se podrían afectar funciones orgánicas, ¿ya? Y el impacto de esa alteración es variable, ¿ya? Entonces, no es proporcional a la presión, ¿cierto? Porque al principio sube de manera muy abrupta, pero después necesita de presiones más altas para lograr la saturación completa, ¿ya? El dióxido de carbono, el CO2, se transporta de manera distinta al oxígeno, ¿ya? Tiene una tasa de difusión mucho más alta. Eso significa que el CO2 puede pasar por difusión simple, ¿ya? O sea, no necesita que nadie lo invite para ir de visita, ¿sí? El CO2 circula libremente de un lado al otro, ¿ya? Además es muy soluble, por lo que además viaja sin transportadores, o sea, baja disuelto en sangre, no necesita una hemoglobina que lo lleve, ¿sí? Y eso es lo complejo, ¿sí? Porque en
me refiero a lo complejo en la cantidad de CO2 que nosotros somos capaces de tolerar, porque como viaja disuelto, ¿sí? Es muy soluble, aparte puede disociar el oxígeno de la hemoglobina, ¿ya? O sea, tiene una acción competitiva sobre la asociación de oxígeno-hemoglobina. Y si en algún escenario el CO2 se encuentra en la misma abundancia que el oxígeno en la sangre, el CO2 va a desplazar al oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? Entonces va a estar disuelto y transportado, ¿ya? Pero la consecuencia mayor de eso es que me va a producir una hipoxia competitiva, ya que es lo que pasa en las intoxicaciones por dióxido de carbono, ¿ya? Que si bien podría existir una cantidad de oxígeno suficiente para nosotros, el hecho de que haya tal abundancia de CO2 impide que el oxígeno sea transportado, ¿ya? Que no es lo mismo que no tener nada de oxígeno disponible, sino que el oxígeno está ahí, pero no se puede mover porque nadie lo va a llevar, ¿ya? Porque el transporte que usa el oxígeno está ocupado en este caso por el CO2, ¿ya? Entonces el CO2 va a pasar para acá, ¿sí? Y va a viajar en estas tres formas, ¿ya? Va a viajar disuelto, va a viajar en el eritrocito asociado a la hemoglobina, y aparte va a producir reacciones de acidificación en el plasma. Y por último, chiquillos, tenemos acá los tres compartimentos principales que van a participar en la llegada del oxígeno al tejido, ¿ya? Que serían el tejido, que es el que consume oxígeno, el plasma, que es el medio, no el medio de transporte, es la carretera del eritrocito, y el eritrocito propiamente tal, que es el que activamente lleva el oxígeno, ¿sí? Entonces, tenemos que este eritrocito de acá, ¿sí? Va a soltar el oxígeno, que es el que finalmente va a llegar a través del plasma, va a llegar al tejido, ¿sí? El CO2 va a difundir desde el tejido hacia el plasma, y en el eritrocito, ¿ya? El eritrocito es capaz de sensar la abundancia de CO2, y ante esta abundancia de CO2 va a neutralizar el CO2. ¿Ya? ¿Cómo va a neutralizar el CO2? Existe una enzima que está en el plasma que se llama anhidrasa carbónica, ¿ya? Y la anhidrasa carbónica lo que hace es juntar el CO2 con el agua, ¿sí? Y al juntar el CO2 con el agua, lo que produce es una molécula de ácido carbónico. Y esta molécula de ácido carbónico no tiene ninguna carga, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, es una molécula que no va a interactuar con nada más, ¿sí? Entonces, con eso elimino la toxicidad del CO2 y elimino la influencia que tiene el CO2 sobre el pH. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo al transformar el CO2 en un ácido carbónico es neutralizar todas las acciones que tiene el CO2. ¿Ya? Y este ácido carbónico se puede usar posteriormente para producir bicarbonato, que el bicarbonato es, como yo les dije antes, que el CO2 es una molécula ácida dentro del plasma. El bicarbonato es una molécula básica dentro del plasma, ¿ya? Que es lo que generalmente va a ocupar nuestro organismo para cambiar el pH de ácido a más neutro o más básico, ¿ya? Entonces ese es el amortiguador que utilizamos. Entonces del ácido carbónico después
podemos sacar un bicarbonato, ¿sí? Que lo vamos a utilizar de tampón. ¿Ya? El problema de esto, que está pensado para, dentro de un proceso fisiológico normal, compensar leves excesos de CO2. ¿Ya? Y cuando digo leves, me refiero a excesos de CO2 que no afectan la funcionalidad orgánica. ¿Ya? Sin embargo, si yo tuviera una intoxicación por CO2, el mecanismo de anhidrasa carbónica, ácido carbónico, no es en ningún caso suficiente para contrarrestar la condición. ¿Ya? O sea, esto puede lidiar con un 10% del exceso del CO2, pero no con una intoxicación por dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No dudas? Igual hay muchas cosas que las vamos a ver con un poquito más de profundidad o más explicación en el taller, ¿ya? Esto, chiquillos, esto en particular, más allá de explicarles que el CO2 difunde y la anhidrasa carbónica y el ácido carbónico, esto en particular es una de las bases de la fisiopatología respiratoria, ¿ya? Esto. Y por eso eso es la última diapo, porque después la clase de fisiopatología respiratoria también se las hago yo, ¿ya? Entonces la idea de seguir de ahí. ¿Ok? Entonces si no tienen preguntas, lo dejamos hasta acá.